dentro de las líneas de investigación prioritarias que tengo, se enfoca el tema de derechos humanos, el tema de teoría del Estado y de filosofía política. Todo esto en los últimos años enfocado hacia el fenómeno de la movilidad humana. El libro publicado es una coordinación y aborda el tema de derechos humanos, migrantes y refugiados. Todo esto ya publicado por la editorial Tirant lo Blanche y que se le ha dado continuidad, ¿no? Está en prensa el tomo 2 y posteriormente se le dará una publicación anual para manejar este fenómeno de movilidad en colaboración también aquí con el Estado. En este momento está colaborando en un proyecto denominado Profapi, el concepto, y tiene que ver sobre las tipologías de la violencia en México y en su frontera norte específicamente, ¿no? Cómo estos fenómenos de movilidad humana pues derivan también en gran medida a causa de las violencias estructurales. En gran medida buscamos identificar esa tipología que se da en las violencias y que termina por afectar el fenómeno migratorio. Que encontramos en México muchas formas de violencia. Identificar esos tipos de violencia como por ejemplo puede ser la económica, ¿no? La de género, la violencia también pues que puede ser netamente estructural, y buscamos identificar cuáles son las que más prevalencia tienen y cómo inciden directamente en cada migrante, ¿no? Vamos identificando primero los constructos teóricos y posteriormente estamos trabajando cuestiones de casos, ¿no? O sea, identificar cómo a través de las historias de vida también han tenido que verse enfrentados a un fenómeno de movilidad humana derivado también de la violencia, cosa que no ha sido muy difícil derivada de la situación del país. En este momento pues estamos trabajando 4 investigadores y además 4 becarios que están trabajando también en el caso de aplicar encuestas y de estar investigando a detalle. Sobre este tema hemos encontrado datos muy interesantes porque normalmente el tema de la movilidad humana estaba enfocado en un tema económico, ¿no? El migrante o la movilidad humana se da porque buscan una mejor perspectiva económica, nada más, en términos fríos. Pero hemos detectado que también hay otras razones que tienen que ver derivadas de las razones de género, sobre todo las laborales, ¿no? Y que se categorizan o se identifican simplemente desde la violencia, ¿no? Es la violencia la que moviliza a la gente, pero sin saber exactamente cuáles son las causas estructurales, cuáles son las formas que se dan, porque mucha gente se desplaza, que no se ha reconocido a veces el desplazamiento forzado, sino que se habla simplemente de migración como tal, y no que hay ahí por ejemplo, violencia económica al momento en el que no existen oportunidades laborales. Y durante ese proceso también se pueden generar otro tipo de violencias, como las que pueden ser derivadas por cuestiones también incluso de si pertenecen a una comunidad indígena o si pertenecen también a un grupo vulnerable, ¿no? O sea, también gente con discapacidad. O sea, son muchos los fenómenos que se pueden dar dentro de este fenómeno y que normalmente están englobados en una forma general de violencia, ¿no? Violencia y migración. Pero la investigación siempre es importante, pero también buscamos encontrar soluciones y no realmente nos quedamos en una parte inicial de toda la solución. Entonces sí, también buscamos encontrar justamente a partir de la identificación de estos tipos de violencia y cómo inciden, el buscar también política pública específica, ¿no? Porque siempre se especifica que si es por violencia económica, entonces es generar trabajos, ¿no? Pero no necesariamente y sea esta la solución. Simplemente también pueden generarse lugares de trabajo, pero si no se atiende el fenómeno de la inseguridad, de nada sirve, ¿no? Es complicado. Entonces, es justamente identificar que existen diversos tipos de violencia que conviven dentro del fenómeno de movilidad y se tienen que resolver a veces de forma integral. Evidentemente, no en todos los lugares se van a dar estos tipos de violencia, pero ahí habrá uno que incide mucho más que otro. Es importante identificar, ¿no?, cómo la frontera norte también es muy amplia en México y cada una tiene su propio contexto, pero si vamos compartiendo experiencias, si vamos colaborando en la investigación, pues vamos a sacar unos resultados pues mucho más amplios que comprendan mejor este fenómeno y también, ¿no?, la búsqueda conjunta de soluciones a problemas tan graves que todavía y desgraciadamente se pueden agravar más si no se atienden adecuadamente. No solo con investigación, sino como se mencionó, con políticas públicas. La investigación es un tema que en los últimos años se ha ido abandonando por la juventud. O sea, el tema de la investigación es algo que
se ve como algo inalcanzable, ¿no? Como algo que solamente ciertas personas pueden llegar a hacer. Y todos tenemos la capacidad de investigar, ¿no? Todos tenemos algo que nos llama la atención, ya sea una canción que no nos supimos y investigamos cómo se llamaba y nos ponemos a buscar y conocemos la historia de la persona que la canta y seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? Investigamos más de lo que nosotros creemos. No nada más es en este sentido académico, científico, sino que ya tenemos una experiencia previa en investigación. Ahora podemos pasar eso a solucionar temas mucho más grandes, mucho más fundamentales y que pues nos permiten conocer también nuestro entorno, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra comunidad? ¿Qué es nuestro estado? ¿Qué es nuestro país? ¿Cómo podemos llegar a comprender eso que a veces nos causa incomodidad, ¿no? ¿Por qué no hay dinero en México? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta falta de trabajo? ¿Por qué no podemos a veces salir adelante, ¿no? ¿Por qué no podemos conocer bien eso que parece que no tiene respuesta y sí tiene respuesta? Y justamente cuando investigamos, pues vamos desenmarañando todo esto que conocemos pero no comprendemos. Yo estoy sumamente orgulloso de pertenecer a la universidad como estudiante, ahora como profesor investigador, y a partir de lo mismo soy consciente de que la universidad es un excelente lugar para formarse y posteriormente desempeñarse en este ámbito académico profesional.